Buen día, somos el grupo 1 y desarrollaremos el tema del principio del materialismo histórico. El principio materialista formulado por Marx y Engels parte de la idea de que la vida social, política y espiritual está condicionada por la forma en que los seres humanos producen sus bienes de subsistencia. De este modo, la producción material de la vida se convierte en el punto de partida para comprender la historia y la organización social. El principio materialista establece que la infraestructura económica constituye la base sobre la cual se levanta la superestructura política e ideológica. Cuando la infraestructura cambia, la superestructura también se transforma. Por ejemplo, el paso del feudalismo al capitalismo no fue simplemente un cambio, sino una transformación profunda en las relaciones de producción. La historia, según este principio, avanza impulsada por la lucha de clases. Cada modo de producción genera contradicciones en quienes poseen los medios de producción y quienes trabajan en ellos. El principio materialista también permite comprender que las ideas en cada época no son neutrales, sino que reflejan los intereses de la clase dominante. La religión, la filosofía, el derecho y la política funcionan como un mecanismo de las relaciones económicas que ya existen. Me gustaría explicarles qué es el principio materialista. Primero que nada, el principio materialista es la base fundamentada para poder hacer un estudio científico de la sociedad, es la base del materialismo histórico. El principio materialista menciona que primero es lo material y luego es lo espiritual. Esto quiere decir que las condiciones materiales, los medios de producción, las fuerzas productivas, las relaciones sociales de producción, etcétera, condicionan, impactan, influyen a la supraestructura, que en este caso podríamos decir que son las ideas, la religión, las leyes, la cultura, etcétera. Un ejemplo para poder entender esto es justamente actualmente nosotros poseemos un medio de producción capitalista, nuestra condición material es capitalista, por ende existen empresas, existen dueños de estas empresas, dueños de medios de producción y existe justamente propiedad privada de estos medios de producción, existen empleados que prestan su fuerza de trabajo y justamente esto hace que se cree una relación dependiente entre el empleador y el empleado. En este caso podríamos decir que a estas condiciones materiales justamente condicionó a que existiera un salario, a que existiera justamente leyes que legislen justamente lo laboral y todos los actos del empleador y también del empleado. En todo caso, también podemos ver la gran diferencia justamente con la condición material feudalista, que ahí era principalmente las tierras, que ya que debido a que la condición material predominante eran las tierras, existieron justamente pues la actividad principal era la agricultura. Existían las personas que trabajaban las tierras y personas que eran dueñas de estas tierras. Esto también creaba una relación de dependencia en donde las personas que trabajaban estas tierras debían de entregar parte de lo que producían dentro de su actividad para pues seguir manteniendo estas tierras y a su vez el que era dueño de estas tierras poder seguirle dando la tierra a estas personas. Entonces también se creaba una relación de dependencia aquí y las condiciones materiales aquí fueron distintas. No existía el salario, la libertad pues no era tal cual como la conocemos hoy en día, era mucho más condicionada. Las jornadas de trabajo, etcétera, todo esto pues era completamente diferente. Las leyes que existían en ese tiempo pues eran mucho más favorables para los señores feudales. Entonces aquí podemos ver cómo las condiciones materiales impactan o forman la organización social, que podríamos decir de otra forma, la base económica
justamente es la que determina e influye directamente a la supraestructura. Buenas noches, mi nombre es Yerly Barrera. En este momento les voy a hablar sobre el principio del historicismo. Este establece que los fenómenos sociales, económicos y políticos deben analizarse, tomando en cuenta el momento histórico en el que ocurren. Esto significa que la sociedad no es algo estático, sino que cambia y evoluciona en el tiempo según las condiciones de cada época. Este principio nos ayuda a completar que las formas de organización social, las instituciones y las ideas surgen por situaciones históricas específicas. Por lo tanto, para entender la realidad social es necesario estudiar su origen, su desarrollo y los cambios que ha tenido a lo largo de la historia. Uno de los ejemplos puede ser el sistema feudal en la Edad Media, que surgió por las condiciones sociales y económicas de esa época. Pero también el tiempo cambió y dio paso a otros sistemas como el capitalismo. Buenas noches, como tema principal la introducción. En este caso, la socioeconomía estudia las relaciones entre sociedad y la economía para comprender cómo se desarrollan las comunidades a lo largo del tiempo. Para empezar y analizar estos cambios, es importante considerar el contexto histórico en el que ocurren los fenómenos sociales. Por ejemplo, el principio del historicismo permite entender cómo las condiciones económicas y sociales fluyen en la evolución de la sociedad y en sus diferentes formas de organización. Continuando con la explicación del principio del historicismo, es importante recordar que este principio nos ayuda a entender que la sociedad se transforma a través de procesos históricos que ocurren a lo largo del tiempo. El historicismo nos permite analizar cómo los cambios económicos, políticos y sociales influyen en la evolución de las sociedades. Un ejemplo muy importante de la revolución industrial: antes de la revolución industrial, la producción se realizaba principalmente de forma manual y artesanal, donde los productos eran elaborados por artesanos de pequeños talleres. Sin embargo, durante los siglos XVIII y XIX se desarrollaron nuevas tecnologías y máquinas, como la máquina de vapor, que permitieron la producción en fábricas. Este cambio provocó grandes transformaciones sociales. Muchas personas se trasladaron del campo a las ciudades para trabajar en las industrias. Surgió una nueva clase social llamada proletariado, formada por los trabajadores industriales, y también se fortaleció la burguesía industrial, que era propietaria de las fábricas. La revolución industrial demuestra cómo los cambios en la forma de producción pueden transformar completamente la organización de la sociedad. En conclusión, el historicismo nos permite comprender que la sociedad actual es el resultado de procesos históricos y que los cambios sociales se producen a lo largo del tiempo debido a diferentes factores económicos y sociales. Muchas gracias y continuamos con el siguiente tema. Mucho gusto, mi nombre es Ángela Galeano, con número de carnet 2024-01719. Yo les vengo a hablar del principio de la actividad. Es una de las ideas fundamentales dentro del estudio filosófico y científico de la sociedad. Este principio plantea que los seres humanos no son sujetos pasivos dentro de la realidad social, sino que participan activamente en la transformación de su entorno a través de sus acciones, especialmente mediante el trabajo y la producción material. Desde la perspectiva del materialismo histórico, la vida social no se explica únicamente por las ideas, pensamientos o creencias de las personas, sino principalmente por la actividad práctica que realizan en la sociedad. Entre estas actividades destaca el trabajo, ya que mediante los seres humanos producen los bienes necesarios para satisfacer sus necesidades y asegurar su existencia. El principio de actividad
También señala que el conocimiento de la realidad social puede limitarse a la observación teórica, sino que debe relacionarse con la práctica social. Es decir, para comprender verdaderamente los fenómenos sociales es necesario analizar cómo actúan las personas en su vida cotidiana, cómo producen, cómo trabajan y cómo se registran dentro de la sociedad. En la investigación social, la aplicación de este principio impacta estudiar las actividades concretas que realizan los individuos y los grupos sociales. Esto incluye analizar cómo trabajan, cómo producen bienes y servicios, cómo organizan dentro de las instituciones y cómo interactúan en los diferentes ámbitos de la vida social. Asimismo, el principio de la actividad permite comprender que los cambios sociales no ocurren de manera espontánea, sino que son el resultado de la acción humana. Las transformaciones económicas, políticas y culturales se producen cuando los individuos y los grupos sociales modifican sus formas de organización y sus relaciones de producción. Además, este principio también se aplica en el análisis de los problemas sociales. Al estudiar un fenómeno social, el investigador debe considerar cómo las acciones de los individuos y las condiciones materiales de la sociedad influyen en la formación de dicho problema. Esto permite comprender mejor las causas de los fenómenos sociales y elaborar propuestas que contribuyan a su solución. Mi nombre es Darlene de León. Yo les voy a hablar sobre el principio de actividad según el materialismo dialéctico de Marx y Federico Engels. Sostiene que el conocimiento no es una contemplación pasiva de la realidad, sino que este surge a través de la praxis. Entre algunos puntos importantes que podemos mencionar del principio de actividad sería la transformación. No solo observamos al mundo, sino que lo conocemos a través de que lo transformamos mediante el trabajo y la actividad social. También algo muy importante que podemos mencionar del sujeto activo es que el ser humano no es un recipiente que recibe estímulos de su entorno, sino que es un agente que actúa a través de lo material para satisfacer sus necesidades. También podemos mencionar que el principio de actividad incluye lo que es la unidad de la teoría y la práctica. Este indica que el pensamiento y la realidad se conectan a través de la acción. Una verdad no se puede demostrar si no se aplica la práctica. También podemos mencionar que del principio de actividad ha sido muy criticado por el fatalismo y el voluntarismo. El principio del partidismo y la lucha de clases. Como introducción tenemos qué es el partidismo. Concepto clave: el partidismo no es solo tomar un bando, es reconocer que es una sociedad dividida en clases sociales. Ninguna idea es teórica o neutral. Un punto importante en todas las experiencias ideológicas responden a los intereses de una clase social específica y sirven a la burguesía para mantener el poder o sirven para el proletario para su liberación. La lucha ideológica, y tenemos diferentes ejemplos, que es la base. El antagonismo de clases se manifiesta en tres esferas: la económica, la política y la ideológica. Un ejemplo del partidismo burgués son los sociólogos burgueses que promueven el mito de la movilidad social, afirmando que cualquier limpiabotas puede llegar a ser millonario, para ocultar que el sistema capitalista es incapaz de resolver problemas de las masas. Otro ejemplo de podemos usar el término como paz de clases o colaboración de clases para desarmar la conciencia de los trabajadores y someterlos voluntariamente a los objetivos del capitalista. El papel del partido y la ciencia es cosa importante. El partidismo proletario se basa en el materialismo histórico, que se presenta
en masas de una conciencia política que se la lleva a la revolución. El instrumento se requiere de un nuevo partido que guía a las masas y no se deje llevar por un reformismo o un oportunismo. En conclusión, el principio del partidismo implica alinearse conscientemente con la lucha de clases, también por una sociedad superior del ser humano, ya sea el centro y el sujeto primordial del desarrollo. También es la lucha por la supervivencia de la humanidad ante la amenaza del régimen capitalista. El materialismo histórico tiene diversos principios, pero hay uno muy interesante, el principio del progreso social. Mi nombre es Ronnie Hernández y vengo a darles una breve explicación sobre este principio. Marx y Engels nos indican de que este principio es el avance histórico que está impulsado por la lucha de clases y las fuerzas productivas. En este proceso materialista se mueve la sociedad a través de modos de producción como el feudalismo y capitalismo hacia el comunismo o socialismo, eliminando así la propiedad privada y la explotación para lograr una sociedad sin clases. Para ello, la lucha entre opresores y oprimidos, como por ejemplo podríamos poner la burguesía contra el proletariado, son los que impulsan los cambios sociales y políticos, también las condiciones materiales y económicas del cómo se produce, determina la estructura social y política. El desarrollo de las fuerzas productivas son el avance técnico y económico que crea la base material necesaria para la construcción del socialismo, donde el proletariado es el sujeto histórico destinado a derrocar a la burguesía y así abolir la propiedad privada, lo que constituye la verdadera emancipación o progreso final. De esto hay muchas etapas: el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el comunismo. El progreso no es lineal, sino es dialéctico. Esto quiere decir de que se basa a través de contradicciones y crisis del sistema capitalista, el cual genera las condiciones para su superación. Podríamos poner unos ejemplos. Uno de los ejemplos podría ser la transición del feudalismo al capitalismo, donde fue la clase burgués quien derrocó a la aristocracia feudal al transformar la producción artesanal en producción industrial, lo que representó un avance técnico y social según los autores Marx y Engels. Otro ejemplo podría ser la revolución industrial, donde la transformación de los medios de producción creó el proletariado moderno,